La historia que te voy a contar está basada en hechos reales. Su nombre era Harold Shipman, nacido el 14 de enero de 1946 en Inglaterra. Era el segundo de los 4 hijos de Harold Frederick Shipman, un conductor de camiones, y Vera Brittan era el favorito de su madre, siempre lo mimaba. Sus padres, de clase obrera, eran metodistas devotos. Al crecer, Shipman demostró ser un excelente jugador de rugby en las ligas juveniles. Se destacó como corredor y en su último año en la escuela, sirvió como vicecapitán del equipo de atletismo. Shipman estaba particularmente unido a su madre, que murió de cáncer de pulmón cuando tenía 17 años. Más tarde, el 5 de noviembre de 1966, Shipman se casó con Primrose Mayock Stobbe. Tuvieron 4 hijos. Shipman estudió medicina en la escuela de medicina de Leeds. Era un excelente estudiante, sus calificaciones eran excelentes. Se graduó de doctor en 1970. Comenzó a trabajar en Pontefract General Infirmary en Pontefract, Yorkshire Oeste, y en 1974 obtuvo su primer puesto como médico general en el Centro Médico Abraham Ormerod en Todmorden, al oeste de Yorkshire. En 1975, donde comenzó con sus primeros crímenes después de un tiempo, y era un drogadicto, un día fue capturado falsificando prescripciones de petidina para su propio uso. Lo multaron con 600 libras y fue obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. Además, fue médico de cabecera en el Centro Médico de Donnybrook, ubicado en Hyde, cerca de Manchester, en 1977. Shipman continuó trabajando como médico en Hyde durante la década de los 80, hasta que en 1993 fundó su propia clínica Market Street, deviniendo como un miembro respetado dentro de la comunidad de doctores. Sin saber que detrás de ese hombre respetado se escondía un monstruo, Harold Shipman seguía asesinando a sus pacientes cínicamente con sobredosis de morfina. Finalmente, en marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds, que trabajaba en la clínica Broke Surgery en Hyde, justo enfrente de la clínica de Shipman, fue a visitar a John Pollard, el coronel de distrito de South Manchester, preocupada por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Shipman. En particular, destacaba el gran número de incineraciones realizadas de expacientes de Shipman, en su mayoría mujeres mayores. El caso fue tomado en consideración por la policía, quien no tuvo, en primera instancia, suficientes pruebas como para arrestar a Shipman y levantar cargos contra él. En la investigación posterior sobre los crímenes de Shipman, culparían a la policía por asignar oficiales inexpertos al caso. Entre el 17 de abril de 1998, cuando la policía abandonó la investigación, y la eventual detención de Shipman, este mató a 3 personas más. La última fue Kathleen Grundy, una anciana de Hyde. El 24 de junio de 1998 murió en su casa. La última persona en verla con vida había sido el Dr. Shipman, quien luego firmaría su certificado de defunción. La hija de la anciana, la abogada Angela Woodruff, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Burgess, que la última voluntad de su madre había sido desheredarla, donando el total de su herencia, 386.000 libras esterlinas, a Harold Shipman. El Dr. Woodruff denunció el hecho en la policía. El cuerpo de la anciana fue exhumado y examinado, y se le encontraron niveles elevados de morfina. Con estas pruebas, Shipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998. Tras este suceso, la policía comenzó a examinar otras muertes certificadas por Shipman y elaboró una lista de 15 muertes sujetas a investigación. En los 15 casos, hubo sobredosis de morfina y los certificados de defunción estaban firmados por Shipman. El juicio de Shipman, cuyo juez fue Mr. Forbes, comenzó el 5 de octubre de 1999. Shipman fue procesado por las muertes de Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Lee, Ivy Lomas, Germaine Ancra, Muriel Grimshaw, Marie King, Kathleen Wagstaff, Bianca Pomfret, Naomi Nuttall, Pamela Illier, Maureen Ward, Winifred Mellor, Joan Melia y Kathleen Grundy, ocurridas entre 1995 y 1998. El jurado deliberase 6 días y Shipman fue condenado el 31 de enero de 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes. Más tarde, en el 2005, se descubrió que Harold Shipman no había matado a 15 de sus pacientes, había matado a más de 300 pacientes de su hospital, inyectándoles grandes dosis de morfina. Además, encontraron fosas clandestinas atrás del hospital. Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición.
El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. En febrero de 2002, Harold Shipman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. Shipman negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó, en vano, que no se le procesara por el asesinato de la señora Grundy la anciana, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Shipman. Su esposa, Primrose, mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. Shipman es el único médico en la historia de la medicina británica encontrado culpable de asesinar a sus pacientes. El Dr. John Botkin Adams fue acusado en 1957 de haber matado a 160 de sus pacientes durante un período de 10 años y posiblemente fue un antecedente para Shipman, pero fue absuelto después del juicio. Shipman murió el 13 de enero de 2004, un día antes de su 58 cumpleaños, ahorcándose en su celda en la prisión de Wakefield. Además, se dice que en el hospital Market Street ocurren sucesos paranormales todas las noches a las 3 de la mañana. Esta fue la historia de Harold Shipman, el Doctor Muerte. Espero que te haya gustado. ¿Tienes material paranormal? Envíamelo a mi correo. Adiós amigos.